Y bueno, el día de hoy tenemos a Andrés Moyano, quien imparta la sesión del día de hoy. Él es director de Imagine Consulting, es psicólogo organizacional, tiene un máster en disculpen, en Administración y Dirección de Recursos Humanos. También es diplomado en Gestión de Organizaciones con enfoque de género. Tiene un diplomado en Estrategias para la Gestión de la Diversidad e Inclusión, en Certificate Fostering Diversity and Inclusion en Yale School of Management. Tiene 20 años de experiencia en consultoría y relatoría en enfoque de salud mental, en diversidad e inclusión, sí, también en diversidad e inclusión para organizaciones públicas y privadas en Chile, México, Perú y Centroamérica. Es investigador y docente. Tiene experiencia con más de 60 empresas en 8 países, en colaboración con organizaciones como Corner Shop, Walmart, Deloitte, Acciona, SAP, Laboratorios Vago, Kimberly Clark, 3M, Manpower, Mutual, Telefónica, Merck, AstraZeneca, Goodyear, entre otras, y también es autor del libro Diversidad 360, Guía para liderar una cultura laboral inclusiva. Así que sin más que decir, les deseo que tengan una muy buena jornada y les dejo con el docente para que puedan comenzar. Gracias, Constanza. ¿Se escucha bien? Sí, Sí, perfecto. Bueno, primero que todo, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde se encuentren. Primero que todo, agradecerles por estar, por haberse sumado en este espacio de seminario. Tal como comentaba, estoy compartiendo pantalla. Tal como comentaba Constanza, la idea es que este es un espacio participativo para que a través del chat no solamente cuenten dónde se encuentren, sino que también puedan hacer comentarios o consultas durante la presentación y en la medida en que permita que sea fluida la presentación, puedo ir obviamente incorporando sus comentarios, opiniones, puntos de vista y preguntas que obviamente pueden apoyar y hacer interactiva esta presentación. No obstante, obviamente en los últimos minutos se va a dar espacio para levantar, que puedan levantar la mano y pueden hacer preguntas, consultas o comentarios, ¿sí? Así que bueno, hasta ahora por lo que he visto hay gente que está en Chile, Colombia y México. Así que donde se encuentren, agradecer nuevamente por estar y por haberse sumado. Entonces esta temática tiene que ver con el burnout, darles unos conceptos centrales, mostrarles algunas investigaciones, estudios con respecto a un tema que eh, algunas personas quizás ustedes sabrán, requieren más información, pero de esto hay bastante, por lo cual podemos entonces comentar. Entonces, antes de comenzar, por favor, aprovechemos este espacio. Yo el chat lo voy a ir revisando a medida que vayamos avanzando y voy incorporando sus comentarios, consultas, en la medida en que sea atingente y obviamente sea apropiado. Así que agradecido por sus eh, comentarios, dónde están, parece que están en todas partes, así que comencemos entonces. ¿Cuál es el objetivo de este seminario? Básicamente, identificar prácticas preventivas efectivas para que puedan implementar organizaciones y colaboradores para reducir el riesgo de burnout. Y eso, primero hay que dar unos conceptos centrales de qué es el burnout, cuáles son los factores predisponentes, mostrar algunos modelos, algunos elementos iniciales y obviamente proponer algunas estrategias de comunicación, organización y autocuidado que fomenten un entorno saludable, que es básicamente lo que se busca entre productividad y bienestar. Pareció entonces, tendremos el material de PPT. Manuel, entiendo que eso es así. Primero definamos qué es el burnout. Hay mucha información, hay mucha investigación, pero si hablamos de historia, los primeros investigadores del burnout fue Maslach, que fueron los primeros que a nivel teórico define este concepto, lo conceptualiza y junto con eso desarrolla un instrumento. Él habla de un síndrome donde habla de algunas dimensiones que tienen que ver con la extenuación emocional o agotamiento emocional, obviamente emociones negativas que se van sumando y acumulando, la despersonalización y falta de logro personal que las vamos a definir cada una de ellas en unos minutos más. Habla que es un síndrome psicológico
que está asociado a factores estresantes, por ende hay que diferenciar el estrés del burnout. El burnout en un sentido vendría a ser un estrés acumulativo más intenso y junto con eso que tiende a ser crónico. Una cosa es que uno se estrese a fin de año por mayor carga de trabajo, por los regalos para Navidad, entre otros, pero otro elemento es que eso sea acumulativo en el tiempo y que las personas no encuentren salida a ese síndrome o por otra parte tienden a normalizarlo y eso sucede bastante en algunas industrias como por ejemplo la salud. Pero claro, por otra parte es un trastorno que es adaptativo y que es crónico, es decir, las personas a nivel mental buscamos adaptarnos al entorno, que obviamente ese entorno puede ser amenazante. Pero claro, tiene que ver con una forma inadecuada de afrontar las demandas del trabajo, del entorno, y obviamente uno puede sumar elementos a nivel social, a nivel familiar, y que trae por consecuencia un daño a la calidad de vida de la persona. Y eso la persona puede ser tremendamente consciente de eso, pero por otro lado puede no darse cuenta de lo que impacta. ¿Por qué? Porque tiene mecanismos desadaptativos para afrontar el burnout, como consumo excesivo de café, uso entre comillas, de drogas recreacionales como la marihuana, consumo excesivo de bebidas energizantes, entre otros que tienden a normalizar el burnout y la persona puede que no se dé cuenta que lo tenga, pero que también trae por consecuencia que disminuya la calidad de su trabajo, lo que puede traer por consecuencia licencias médicas, ausencias, retrasos, entre otros, pero básicamente es un daño a la calidad de vida de la persona con distintos síntomas, que los veremos más adelante. También vamos a incluir algunos estudios, este es uno de ellos, que si quieren conocer información con respecto a un estudio longitudinal, al menos aquí en Chile, que se hizo desde la pandemia, es el llamado termómetro de la salud mental, que tiene mucha información, pero por un tema de tiempo vamos a mostrar una pregunta que se hace, o más bien una serie de preguntas que se hacen en ese estudio, que es el inventario de burnout de Copenhague, que es una de las mediciones que se hace del burnout, que en español se habla de agotamiento en el trabajo. Ahora, si se hacen 7 preguntas, ese inventario tiene 7 preguntas y las que más muestran con mayor porcentaje de nivel de acuerdo o nivel o que reporta que más bien lo siente así muchas veces o siempre en los últimos 12 meses, es que se siente agotado o agotada al final de la jornada laboral. Entonces, para hacer interacción, les pregunto a ustedes, ¿cuán frecuente ustedes se sienten agotados o agotados al final de su jornada laboral? Pueden incluir ahí sus respuestas a través del chat. Y en segundo lugar, la segunda pregunta que sale más votada en términos de muchas veces o siempre en los últimos 12 años es si su trabajo es emocionalmente agotador. Y ahí casi una de cada 5 personas, eh, más bien cerca del 18%, responde que el trabajo es emocionalmente agotador, lo cual es un porcentaje que suena bajo, pero en realidad eh, ahí, bueno, estoy viendo comentarios, claro, si uno realiza, como menciona Mariela, distintos roles o distintos trabajos, o si trabajan y estudian, también son elementos que empiezan a sumarse y el agotamiento al final de la jornada laboral tiende a normalizarse, como que es parte del trabajo, cuando en realidad la pregunta es si esa es finalmente la vida que uno quiere. Y si uno suma como menciona Fabiola, que de que uno tiene que trasladarse 1 hora, hora y media ida, hora y media vuelta, sumando congestión, son elementos que efectivamente uno eh, va sumando. Por ende, dependiendo de la industria, como menciona Mariela, trabajar en educación también es una industria que es proclive al burnout. Y como menciona Jessica, trabajar en salud mental, en salud también. También es predisponente. Ahora les quiero mostrar uno de los últimos estudios a nivel latinoamericano que se ha hecho con respecto al burnout en específico. Hay varios elementos, pero de burnout en específico es uno que hizo el año pasado Laborum. ¿Se han postulado alguna vez en algún trabajo a Laborum? Bueno, Laborum también ha hecho estudios. Y ahí participaron cerca de 6.000 personas en Chile, Argentina, Ecuador, Panamá y Perú. Y básicamente vinculaban el burnout con el talento, la atracción de talento, y qué es lo que se hacía para mitigarlo y prevenirlo. Entonces, igual es data que
ayuda a entender qué es lo que están haciendo algunas organizaciones. Y mientras tanto, igual estoy revisando sus comentarios para poder incorporarlos en lo que comento. Claro, como menciona Fernanda, trabajar, estudiar, ser madre, esposa, entonces uno va mezclando los distintos roles que obviamente la sumatoria genera agotamiento, ¿no? Y acá viene una pregunta bien importante que está a mano derecha. Durante el último año, experimentar los talentos del síndrome de Burnout. Claro, eso es una atribución de las jefaturas, pero el 92% indicó que sí, porcentaje bastante, bastante alto. Y en la región, si bien hay ciertas diferencias, no llegan a ser tan significativas, pero tienden a ser con porcentajes bastante altos. La más alta Argentina, 91%, y la más baja Ecuador con un 78%. O sea, porcentaje bastante alto. Ahora, ¿a qué se debe o qué sensaciones sintieron los talentos durante este último año? Las más votadas, no sé si a ustedes les pasa que es la falta de energía o cansancio extremo, que en este caso tiende a ser permanente con un 51%. Y luego eso, todas las anteriores, que acá uno podría incluir el negativismo o cinismo en la relación con el trabajo, y tiene que ver con cómo funcionan las relaciones laborales, que tiene que ver con una comunicación pasivo-agresiva, donde no hay comunicación asertiva, franca, honesta, falta de eficacia para trabajar. Eso tiene que ver con bajo nivel de concentración, baja atención, cuando las personas dicen, hoy me siento disperso, me siento dispersa. No sé si de repente les pasa. No es que sea burnout necesariamente, pero sí podría ser un factor que podría estar afectando. Claro, como menciona Sergio, es claro, si uno suma el querer cambiarse de trabajo, sin duda que eso afecta. Y vamos a hablar, como menciona Cristian, con respecto a los turnos o doble turno. Efectivamente, es un factor que influye ciertamente. Bien, ¿cómo entendemos el burnout ya un poco más en lo específico? Las tres dimensiones de acuerdo a Maslach son el agotamiento emocional, que tiene que ver con el sobreesfuerzo físico, pero acá uno puede agregar, o yo podría agregar, el sobreesfuerzo emocional, porque hay trabajos que, claro, son, hoy día con el teletrabajo, no implica moverse necesariamente tanto, pero sí a nivel mental con atención a pacientes, con atención a distintos usuarios, por ende, tiene que ver con lo emocional y la disminución o pérdida de recursos emocionales. Eso significa que no todo depende de lo que está afuera, sino que también reconoce este modelo que también depende de que las personas o no tienen o van disminuyendo por falta de consistencia en sus recursos o capacidades o habilidades de manejar estas emociones. Y ese es un punto bastante relevante. Por ende, lo que hacen algunas empresas es brindar capacitación permanente junto con espacios de pausa, entre otros, para que las personas recarguen internamente sus propios recursos emocionales para afrontar lo externo, que a veces no es tan sencillo de cambiar, ¿no? Y junto con esos sentimientos de estar emocionalmente agotado y exhausto debido al trabajo que se realiza, eso significa que hay trabajos que son más predisponentes, como son las dobles jornadas, algunas industrias como la minería, la salud, algunos trabajos de, bueno, repito, de doble turno, a veces triple turno, en el ámbito de la salud, trabajar en urgencia, por ejemplo, y algunos ramas de la medicina que son mucho más expuestos a las emociones e inclusive al trauma, como la atención a urgencia, que lleva a la sensación de que no se tiene nada que ofrecer psicológicamente a los demás. Y esto, ¿cuándo apareció? Mucho en los equipos de gestión de personas y los equipos de salud mental cuando tuvieron que tratar o intentar tratar a otras personas en el contexto de pandemia, ¿no? Porque dicho de otra forma fueron ciertas esponjas emocionales, y en un minuto había tanto agotamiento que, y acá me consta porque bueno, en la pandemia trabajé con un hospital donde las enfermeras y TENS iban al baño a solamente llorar. Era lo único que hacían como mecanismo de expulsión de esas emociones, ¿no? Gracias, Angélica, por haber tomado este seminario que, claro, esto obviamente, esto ayuda también a tener, identificar recursos. El ambiente laboral tóxico, claro, es un factor predisponente, lo vamos a ver más adelante del burnout, sin duda.
sin duda. No solamente son las condiciones del trabajo, ¿no? Y claro, como menciona Felipe, ser multitask o la multifuncionalidad son elementos que van influyendo, pero la cultura de la organización es clave. Luego eso está la despersonalización, que es el desarrollo de actitudes negativas e insensibles hacia las personas del servicio. Y esto se produce no es porque necesariamente las personas sean malas, es porque a veces el trabajo que se ofrece genera un mecanismo de defensa de las personas, donde genera una especie de coraza interna, como que se separan, una parte de ellas se separa para que no genere trauma tan directo. Y esto, reitero, pasó y sigue pasando en profesionales de la salud mental y en trabajos que impliquen exposición a trauma, porque si no, las personas no tendrían la capacidad de poder adaptarse, ¿sí? Ahora, por otra parte, también puede llevar a un cambio negativo las actitudes y respuestas hacia los pacientes, es decir, que les cuesta mucho más empatizar, les cuesta mucho más sonreír, les cuesta contactarse con lo que no necesariamente con lo que piensan, sino que con lo que sienten. Y eso lleva a sí mismo y a abuso del humor negro. Eso significa como un mecanismo de defensa a que la persona sea cínica, sea poco transparente, a que el humor negro, eso pasó mucho en la pandemia en el sector de salud. Y eso es una forma de defenderse frente al entorno. No es que la persona necesariamente sea consciente de eso, pero sí lo utiliza como mecanismo individual. Y luego eso, en tercer lugar, la falta de realización, que es en un sentido la consecuencia de la anterior, donde la persona se da cuenta de que su trabajo básicamente, ok, es su trabajo, pero no la llena, no la completa, no es puede haber compromiso con el trabajo, pero no necesariamente hay satisfacción. Por ende, evitan ciertas relaciones interpersonales, genera baja productividad e incapacidad para soportar la presión, o más bien hay un cierto nivel de productividad, pero empieza de a poco a decaer y a veces genera el efecto final que tiene que ver con renuncia, despido, licencias médicas y antes que eso la somatización, claramente, ¿no? Dolores de cabeza, insomnio, irritabilidad, son todos estos efectos emocionales de lo anterior. Por ende, hay vivencias de insuficiencia personal, se empieza a sentir que el trabajo no la llena, de que no es suficiente, de que hay esa sensación interna de que no hay felicidad, gusto, satisfacción con respecto a lo del trabajo. Las personas que pertenecen a algún ámbito militar también claro. O sea, si lo llevamos a casos extremos, las guerras es un gran ejemplo. Pero yo diría que es o los que trabajan en las milicias, claro, porque ahí las culturas te llevan a despersonalizarte porque acá estamos hablando de un trabajo, bueno, muy peculiar donde eh, hay una formación, bueno, militarizada, con una cultura militarizada, donde se permiten y se prohíben, o sea, por ejemplo, no se permite necesariamente la empatía, hay una formación muy, muy rígida, que puede llevar, claro, a una despersonalización, pero no necesariamente una falta de realización. ¿Cómo sabe eso? Básicamente a través de un diagnóstico, aplicando un instrumento de verlo. Y como dice Bárbara, claro, los call centers se da bastante. Y eso es por cómo funciona el cargo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el burnout? Para saber si finalmente uno lo tiene más o menos. Finalmente hay una discrepancia entre las demandas y los recursos. ¿Qué son las demandas? Básicamente la demanda del trabajo o mis trabajos. A veces esto está asociado con sobrecarga de trabajo, a veces dobles turnos, triples turnos. Uno puede sumar no solamente lo laboral, sino que también lo familiar, lo personal. Soy mamá, soy papá, tengo que llegar, hacerme cargo de mis dos, tres niños, acompañarle a hacer sus tareas, entre otros. Y luego los recursos personales, que tienen que ver con las capacidades de las personas de poder afrontar estas demandas. Y esto tiene que ver con la capacidad de organización, planificación, manejo emocional, inteligencia emocional, capacidad de empatía, habilidades comunicacionales y capacidad, reitero, muy importante de manejar emocionalmente estas demandas. Por ende, si hay burnout en la medida en que la persona perciba
que hay un cierto nivel de estrés que tenga ciertos atributos personales o estrategias de afrontamiento, pero que no son suficientes para responder frente a ese estrés. Por ende, trae por consecuencia, generan el llamado síndrome, y ese es el principal o el mejor sinónimo del burnout, que es el llamado síndrome de estar quemado en el trabajo. Que obviamente no es literal, pero es simbólico porque es como la sensación de que, no, de que la persona siente que no da más, que no puede más, ¿no? Ahora, claro, como menciona Felipe, claro, el tema es que a veces pasa que en salud mental pasa que una, dos, tres tienen licencia médica y las que se quedan se sobrecargan y va a traer por consecuencia efecto dominó a que las demás probablemente tiendan a lo mismo. Claro, lo que pasa es que, Gonzalo, es que los espacios laborales, o sea, se parte de la base que uno trabaja en lo que estudió, pero sabemos que eso no es así. Claro, estamos hablando de que hay una inconsistencia entre la demanda laboral también con los recursos que la persona tiene, que tiene que ver con los conocimientos y habilidades, ¿no? Tiene que ver con eso. Gracias por sus comentarios. Lo estoy leyendo rápidamente para incorporarlos de alguna forma. Y como menciona Arturo, como lo vamos a conversar más adelante, una forma de abordarlo tiene que ver con el salario emocional, ¿no? Y eso trae por consecuencia, entonces, todo lo anteriormente, unas consecuencias de un estrés que tiende a ser crónico, que tiende a ser individual, pero que también son de la organización. Es decir, hay áreas y organizaciones donde el burnout está muy normalizado. Me pasó hace poco trabajando con un hospital donde le hacía la siguiente pregunta. De uno a 7, ¿cuál es el nivel de estrés que tú identificas actualmente? Y me dijo 6. Pero lo interesante, o sea, es cuando hablamos de uno muy bajo y 7 muy alto, lo interesante es que el 6 lo identificamos prácticamente como positivo. ¿En qué sentido? De que estaba muy normalizado tener 6. Es como que en un sentido fuera bueno. ¿Hay una parte del estrés que es positivo? Sí. Pero el tema es que si no se maneja y durante el tiempo o los años, tiende a ser crónico, se llega a normalizar y se adopta como parte del trabajo, lo cual no necesariamente es sano. Hay variables personales del perno, es decir, que no todas las personas, el entorno le afecta de igual manera, ¿no? Bueno, uno de ellos es la personalidad. Bueno, ahí hay una imagen de un gato que no tiene nada que ver con la personalidad, es solo porque me gustan los gatos. Pero básicamente la personalidad tipo A, que es una personalidad que es ambiciosa, competitiva, que le gusta controlar su entorno, que tiene bajas habilidades eh, emocionales y que es muy perfeccionista, ese tipo de características, obviamente el entorno, por sus características personales, va a llevar a que le genere un efecto mucho más negativo que positivo. Versus ser mucho más flexible, ser más adaptativa, tomarse las cosas de forma más liviana, obviamente es distinto. En segundo lugar, el llamado sentido de coherencia. Eso tiene que ver básicamente con la capacidad de las personas de poder, claro, adaptarnos al entorno habiendo aprendido de la experiencia. Eso significa que cuando ya las personas llevan 5, 10, 15, 20, 25 años de experiencia, la experiencia te ayuda porque el vivir ciertas instancias te permite cotejar qué te sirve, qué es lo que no te sirve, qué es lo que te ayuda y qué es lo que no. En tercer lugar, el locus de control. Esto tiene que ver con la capacidad de las personas de poder básicamente controlar nuestra vida, ¿no? Si hay un locus de control interno, significa que uno puede manejar, mover, modificar nuestro entorno en la medida de lo posible. Hay cosas que efectivamente se pueden cambiar, pero otras no. Pero en la medida en que uno vea que uno puede cambiarse a sí mismo, es el primer paso para cambiar el burnout. Si uno quiere cambiar el entorno, si uno dice, oye, para que mi burnout baje, en la medida que mi jefatura cambie, mi equipo cambie y la organización cambie, es mucho más difícil eso que si, ok, hay cosas que puedo cambiar y cosas que no, pero sí puedo cambiar por mí, primero, ¿sí? Y en cuarto lugar, las estrategias personales que tienen que ver con eh, herramientas que las personas podemos aprender, algunas bastante sencillas, como habilidades de respiración, que está abdominal, que está estudiado, que producen cambios neuropsicofisiológicos
para reducir la frecuencia cardíaca, generar mejores pensamientos más claros y que el tiempo, en el tiempo, van a generar una reducción del burnout. Y junto con eso hay variables predisponentes del burnout, la edad. Ahora, algunos autores hablan de la edad, pero a mí me gusta hablar de experiencia. Eso significa que a mayor experiencia es menor o más bien es mayor la probabilidad de que el burnout sea bajo. ¿Por qué? Porque la experiencia te enseña, te enseña a poder manejar situaciones, ya viviste ciertas instancias y se parte de la base de que eso te generó un aprendizaje. Claro, como mencionaba Mariela, a veces hay situaciones que nos generan cambios, como el día de hoy con los chicos TEA, efectivamente. Me pasa que también hago clases, ¿no? Eh, Interesante, ¿alguna respiración que recomiende? Básicamente la respiración abdominal, inspirar por la nariz y botar por la boca, pero inflando el estómago como si fuera un globo. Si uno le suma a eso ojos cerrados y visualizar, pero sintiéndose ahí un lugar que te lleve a la calma, como la playa, la montaña o algún recuerdo feliz, va a cambiar. Esto está estudiado por la neurociencia, demostrado, que te va a cambiar internamente algunos indicadores que te llevan a disminuir el burnout. Hay varias cosas que sirven. Gracias por sus comentarios. Luego, en tercer lugar, el salario. Claramente, el sobreendeudamiento no ayuda en nada. El tener un salario que te permita generar cierta tranquilidad de manejar tus recursos es distinto. Y el apoyo social perseguir, el tener personas, es tener redes, ya sea familiares, laborales, que te ayuden a afrontar estas situaciones, sin duda que también ayuda muchísimo. Ahora, ¿cómo impacta todo esto? Básicamente, como ya alguien lo dijo por ahí, que gente con licencia aumenta la rotación. Hay gente que toma licencia, hay gente que se va, gente que entra y hay empresa que normaliza esta permanente rotación. Y en segundo lugar, un impacto negativo en la cultura de la organización. Y eso obviamente está asociado con que se empieza a dañar las evaluaciones de clima, las encuestas de clima y también las percepciones de esto, ¿no? Ahora, en términos de afrontamiento, qué se puede hacer? Buena pregunta, ¿no? Bueno, cuando hablamos de afrontamiento, hablamos de respuestas emocionales, cognitivas y conductuales que llevan a un modo de afrontamiento que medie la experiencia del burnout, que es una experiencia, reiteramos que se vive en forma distinta y que lleva a reducir la respuesta fisiológica y emocional mismo. Ese es el punto. Es como frente a eso que es externo, que yo la interpreto de cierta forma, yo respondo de mejor manera, con mayor calma, con mayor pausa, con menor nivel de estrés crónico. Pero claro, ¿qué pasa? El cuerpo está, o la persona, está habituada a responder de esa manera. Entonces, no es llegar y respirar 3 veces y con eso me bajo a cero, no. Tiene que ver con reeducar el cuerpo a responder de forma distinta, teniendo hábitos distintos. Por ejemplo, voy a dar cualquier indicador. Si alguno de ustedes, por ejemplo, toma 5 más café en el día, es un indicador eventual de burnout. Si uno suma, por ejemplo, insomnio, también lo vamos sumando. Entonces, frente a eso, entonces, bueno, ¿qué es lo que hago? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿de qué se trata? De incluir acciones para contrarrestar los efectos de situaciones y ese es el punto, las personas lo valoramos como amenazantes y finalmente el cuerpo busca restablecer este equilibrio interno, ¿no? Claro, como menciona Isabel, menciona de que, claro, la presión por solucionar problemas también, esta presión externa o la presión personal también te lleva a normalizar situaciones. Bueno, Josefina, con tu pregunta de cómo abordar un cambio es lo que vamos a ver a continuación, así que atenta. Claro, como menciona María, el Estado lanza leyes, pero claro, si uno piensa hace 20 años, había muchas menos leyes. Pero claro, no todo se puede cambiar con leyes, pero sí tiene que ver con sensibilizar. Acá en términos de afrontamiento, bueno, esto viene estudiándose hace mucho tiempo.
Hay las que están en ese rectángulo rojo, de ahí nos vamos a enfocar, que tiene que ver con estrategias que ya llevan tiempo, pero son efectivas, algunas centradas en el problema, otras en la emoción. eh, pero bueno, más allá de hablar de autores, por lo que he visto en sus comentarios, creo que están buscando cosas bastante más concretas. Lo primero es la prevención, lo mismo que la ley Karine acá en Chile, que busca prevenir situaciones de acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo. Lo importante es la prevención, no hay que esperar tener burnout para hacer algo al respecto, pero a veces hay personas que necesitan vivirlo para darse cuenta que tienen que generar un cambio. Lo primero es las relaciones interpersonales, como dijo anteriormente alguien por ahí en su comentario, un ambiente laboral tóxico está dado por relaciones interpersonales tóxicas donde predomina el hablar por la espalda, falta de asertividad, el, donde hay venganza, daño en el lenguaje, donde hay personas que no se pueden ver, que tienen la ley del hielo, se generan zancadillas, bueno, ni hablar. Son climas que claro, se produce un mecanismo de defensa y las personas, como están en defensa permanentemente, lo que hacen básicamente es atacar, ¿no? Lo otro es la estructura y el clima organizacional. A veces hay estructuras jerárquicas que son por tantos niveles, ejemplo, algunos servicios públicos donde uno tiene que pedir autorización para hacer cualquier cosa a cuatro, cinco, seis personas. Eso estresa. Y si es permanente en el tiempo, genera estrés crónico. Eso es complejo de cambiar. Y lo otro es el clima organizacional. Yo creo que acá las mediciones permanentes van a dar indicadores desde algunas encuestas de riesgos psicosociales de dónde están los puntos de mejora. Esas mediciones permanentes son necesarias para ir mejorando. Factores con condiciones laborales inadecuadas. A veces condiciones de trabajo donde no hay suficientes instrumentos, no hay ambiente físico adecuado, los salarios no son suficientes, a veces las personas se alimentan inadecuadamente con comida chatarra, entre otros, cuando las personas saben que no van a poder progresar en el trabajo, que el salario va a ser básicamente el mismo a lo largo del tiempo, pocas posibilidades de recreación, de que los horarios, si bien están determinados, a veces hay jornadas más extensas, hay rumores de despido, por ende hay inestabilidad laboral, entre otros. Eh, Efectos psiquiátricos post-burnout. ¿En qué sentido, Marcelo, si me lo pudieras aclarar? Eh, O sea, la peor forma de abordar el estrés, o sea, a mi punto de vista, el café, bueno, está muy normalizado, pero empezar a disminuirlo para tener otras formas de poder abordarlo, porque el café es un activador, ¿sí? Eh, Alison, aparte de la respiración, lo vamos a comentar a continuación, la jefatura. Lo que pasa es que probablemente por lo que tú mencionas tiene que ver con un tipo de personalidad, y cambiar la personalidad toma tiempo, ¿no? Pero sí hay ciertas acciones concretas que, si uno las hace, está estudiado de la neurociencia, 14 21 días consecutivos genera cambios en el subconsciente, porque ese es el tema. Uno dice, ya voy a hacer esto. Eso es el consciente. Pero para que uno cambie esto, tiene que cambiar el subconsciente. Y esos son programas, creencias internas que están muy normalizadas. Pero en lo concreto, afrontamiento centrado en el problema. Acá, básicamente, que el problema hay que enfocarse en la solución. Así de simple. Porque si uno habla de problema, uno se enfoca en lo negativo, ¿no? Pero si uno se enfoca en la solución, va a tener un foco distinto. Por ende, dicho en forma muy simple, a veces el burnout es, entre comillas, solamente un tema de enfoque. Si yo me enfoco solo en lo negativo, voy a afectar, la persona se va a afectar emocionalmente y obviamente va a ser mucho más difícil modificar la fuente de estrés. Enfocarse en la solución es distinto. Y lo otro es la emoción. Claramente todo esto lleva efectos en la emoción e involucra reducir o manejar el malestar emocional asociado por la situación. Y ahí, bueno, está desde lo fisiológico, con respiración profunda. Hay una técnica, bueno, que no, por un tema de tiempo, no podemos ver el día de hoy, pero lo puedo buscar videos en YouTube, que se llama Mindfulness. Mind, M-I-N-D, Full, F-U-L,
MSS, Mindfulness, que tiene que ver con enfoque en el presente. El burnout, ¿qué pasa con el burnout? El burnout involucra enfocarse en el pasado, en lo que sucedió el día de hoy, la semana pasada, o en el futuro, ¿no? Que me falta esto, que esto otro, pura negatividad. Si uno se enfoca en el presente a través del mindfulness, es una gran, y está demostrado que si se hace de forma reiterada en el tiempo, como enfoque en el presente, con algunas pistas de audio eventualmente, puede ayudar como práctica en el tiempo. Carlos, protocolos para prevenir el burnout, hay algunos, bueno, los protocolos, los riesgos psicosociales están enfocados a reducir el burnout y el estrés con los distintos indicadores, en la medida en que, del nuevo visto del burnout, todas las dimensiones que aumentaron en el último tiempo, te permita identificar cuáles son las que están en el color amarillo-rojo, que son medio alto, te va a llevar a poder atacar de mejor eh, manera. Ahora, por un tema de tiempo bien acotado, están los eventos o situaciones. ¿Qué pasa? Las personas las evaluamos o las podemos evaluar, ya sea de forma positiva o negativa. Si fuera negativa, con daño, con una amenaza, pero si lo evaluamos de forma positiva, como un desafío, como un reto, como algo que yo puedo superar. Por ende, está el enfoque centrado en el problema y en la emoción, que como estrategias pueden llevar, claro, a un resultado favorable, a una emoción positiva, a decir, ya, yo me la puedo, cómo organizo, qué es lo que hago, qué es lo que entiendo, qué es lo que yo puedo resolver, qué es lo que está en mí, qué es lo que no está en mí resolver, o desfavorable, donde está el malestar, que es la sensación que uno tiene. Y luego de eso, ¿qué es lo que va a pasar? Si es un malestar, van a producirse nuevos elementos que se van a sumar a lo largo del tiempo. Porque por profecía autocumplida, lo que uno cree va a generar una conducta, y sea una conducta, un evento, y va a producir un resultado. Entonces, ¿de qué se trata? De que uno vaya aumentando la cantidad de recursos para ir mejorando el afrontamiento, enfocándonos en el significado de la experiencia para llevar emociones positivas. Eso enfocado en forma muy simple. Suena sencillo, pero tiene que ver desde lo que hemos visto hasta ahora, de la forma en que las personas enfocamos las situaciones. Ahora, por otra parte, también hay distintas estrategias, ¿sí? Mindfulness, atención plena, exactamente. Claro, a veces las leyes, Mariela, a veces eh, te pueden generar efectos negativos, pero probablemente como ya llevo un año, yo diré que en 2, 3 años más ya va a estar mucho más estabilizado el tema. Claro, estrategias concretas, reevaluación y reinterpretación positiva. El tema es cómo yo estoy interpretando las situaciones, es decir, qué es lo que, dicho de forma simple, vaso medio vacío versus vaso medio lleno. Es como estoy viendo la situación. Creencias espirituales. Claro, hay personas que claramente se enfocan en la fe, en Dios, en alguna religión, lo cual obviamente es válido si obviamente ayuda. Luego de eso, hay acontecimientos ordinarios positivos que hay personas que en el día disfrutan un cielo despejado, hay personas que eso no les afecta en nada, y hay otras personas que encuentran un momento, no sé, 10 minutos donde ven videos de TikTok y solamente lo que hacen es reírse. Es como en ciertas actividades uno le encuentra lo positivo para poder eh, desahogarse de esas situaciones que pueden generar burnout. Otra es la aceptación, que es asumir la situación. Todas las personas a veces queremos que todo sea distinto, no mejor, claramente, pero el partir aceptando la situación ya es un buen punto de partida para generar los cambios, ¿no? Versus negar. Es como, ¿yo? ¿Burnout? Yo no, para nada. ¿Yo? ¿Estresado? No. ¿Cómo se te ocurre? Por ejemplo, ¿me siguen? Luego es la revisión de las metas, que tiene que ver con, obviamente, decir, oye, no estoy bien, ¿qué es lo que puedo alcanzar? ¿Y qué meta me establezco con el tiempo? Obviamente, focalizar en aspectos positivos es fundamental, donde ahí el optimismo es clave y participar claramente. Si yo tengo tiempo libre, actividades de ocio, ver una serie, hacer actividad física, salir a caminar, alguna actividad, versus, claro, si no tengo tiempo para nada, es distinto, ¿no? Entonces acá mi pregunta es, de estas 7 estrategias, ¿cuántas ustedes utilizan? ¿Ninguna? Bueno, eso explica el burnout.
¿Tienen una? Ok, ¿tienen dos? Yo recomiendo que acá de estas siete puedan incorporar cuatro o cinco, a veces un poco más, a veces un poco menos, para poder ir generando las mejoras del caso. Ahora, ¿qué es lo que hacen del área de recursos humanos? Apoyo emocional. Hay empresas que tienen apoyo psicológico, lo cual es muy positivo. Eh, bueno, claro, como dice Fabián, el tener un plan obviamente es fundamental. Hay empresas que hacen acciones muy aisladas, pero no tienen un plan a lo largo del tiempo y claramente eso los afecta. ¿Cómo afecta este diagnóstico? Bueno, tal como tú dices, Natalia, eso depende de los diagnósticos, ¿no? Eh, el tener cierto tipo de discapacidad, o en este caso cierto nivel de espectro, no significa necesariamente de que el ver no les afecta más, pero sí en algunos casos sí está demostrado de que es así. Por lo mismo, este diagnóstico debería ser individual para saber cada persona qué es lo que requiere, ¿no? Eh, o sea, claro, Bárbara, el cigarro y el café, claro, son drogas legales, aceptadas, pero la pregunta que uno te diría es, bueno, ¿por qué me fumo el cigarro? ¿Por qué tomo café? ¿No? Y ahí con la causa puedes llegar a una conclusión. Bueno, junto con eso, el acceso a la salud mental, reducir la carga de trabajo, que es importante, a veces es tanta la cantidad de trabajo que uno puede decir, oye, respirar me puede servir, pero la cantidad de trabajo va a ser la misma. Claro, eso a veces no se puede cambiar, por lo mismo es evitar la sobrecarga de trabajo en las personas, pero a veces eso no es tan sencillo. Y lo otro es el trabajo flexible, el cumplir no horarios, sino que cumplir por metas, ¿no? Y en términos de prevención, dicho anteriormente, flexibilidad en horarios y modalidades de trabajo, el teletrabajo ha ayudado bastante, el trabajo híbrido también, una cultura del descanso, el tiempo libre o el poder equilibrar o conciliar trabajo-familia, comunicación abierta y retroalimentación, que las personas puedan expresar lo que piensan, expresar lo que sienten, poder externalizarlo, que esté... Hay empresas que hablan de la llamada cultura del cuidado, que es un concepto que me gusta mucho, pero esa cultura del cuidado tiene que verse en lo concreto, en el día a día, no solamente en una actividad en la semana que dure 5 minutos, que no va a tener mayor impacto. Cuarto punto, ese me gusta bastante, que son programas, porque los programas de bienestar son acciones en el tiempo que va a llevar a mediciones, a resultados, a participación, a KPI, etcétera. Claro, como dice Milleray, claro, la agencia de felicidad es algo que todavía está recién entrando y hay empresas que lo ven todavía como algo light, pero claro, va a depender de cómo las culturas lo empiezan a adaptar. Pero yo creo que la pandemia trajo por consecuencia que estos temas sean importantes. ¿Qué tipo de apoyo emocional se brinda? Ah, el apoyo emocional. Bueno, básicamente atención psicológica, es eso, ya sea de forma interna o externa. Y eso hay empresas que lo que hacen te da la posibilidad de que tomes 4 sesiones, ¿no? Para poder orientarte, pero no 8, 12, 20, porque eh, eso se transformaría en terapia y eso ya es un tema individual. Pero bueno, hay de todo. Hay empresas que tienen ahora, hay empresas que tienen muchas acciones, o sea, muchos beneficios, y con eso se quedan felices. Pero cuando yo pregunto, perfecto, ¿cuántas de ellas utiliza la gente? Muy poca. Y la pregunta es ¿por qué? Porque no tienen tiempo, porque está mal visto tomarse ese tiempo libre o estar libre por el que dirán. Entonces ahí hay un tema eh, de la cultura, qué es lo que te dice la cultura. Bueno, efectivamente todas las instituciones deberían tener apoyo psicológico, tal cual, totalmente de acuerdo. Bien, bueno, tenemos algunos minutos, quiero mostrarles el siguiente video, que es parte de la salud mental, para que por favor participen a través del chat. Voy a dejar de compartir y voy a compartir con el audio. Acá está el video. Si no se escucha, me avisan. Oh, wow. How are you doing? You good? Oh, sorry, thank you. How you doing? God, it's exciting, isn't it?
how's the week been? Okay. Yeah. Yep. I hope things are better outside of football. No, you keep it. Just keep it. Oh, wow. Bueno, ese es un video que habían visto, bastante potente, que es a propósito del Día de la Salud Mental que se viene, que es en octubre. Bien, entonces ya estamos, quedan los últimos minutos antes de darles paso para las preguntas. ¿Qué pasa con esto? De mi experiencia trabajando con numerosas organizaciones y personas, el burnout tiende a normalizarse bastante. A veces es una enfermedad que es silenciosa, que solamente lo detecta un profesional eh, de la psicología o psiquiatría, y lleva a licencia médica, que sabemos que la principal causa de licencia médica, al menos en Chile, es la salud mental. Que respondiendo a una pregunta, efectivamente es una enfermedad profesional y eso está declarado por la OMS. ¿Qué pasa? El burnout tiene que tener un foco preventivo. Pero claro, hay culturas que normalizan mucho esto. Es como parte del trabajo el tener estrés. Es parte del trabajo tener un burnout, ¿no? Sí, enfermedad profesional. Ahora, ¿qué pasa? Reponerse en una licencia médica de burnout es complejo. Es complejo, toma tiempo, porque un elemento de ese burnout es cómo funciona la cultura organizacional, la cultura de ese equipo, la cultura de esa área, donde la persona no va a querer volver a estar en esa cultura tóxica. Y es muy complicado, es muy complejo. Por ende, la prevención es el punto de partida. Claro, a nivel grupal, de mi experiencia, Josefina, es tener espacios validados en un equipo, en una reunión, digamos, sentados en círculo, donde podamos hablar de los temas que nos afectan, nos influyen. Hay empresas que lo abordan de distintas formas. Em, y eso lleva a poder verbalizar o poder hablar de lo que nos pasa, que es un buen inicio para poder poner sobre la mesa este tipo de situaciones, que en algunos casos podría significar abrir una caja de Pandora, lo que algunas organizaciones no están dispuestas. Por ende, la prevención, responde a la pregunta de Isidora, tiene que ver con medir el burnout. Y eso, hay distintos mecanismos indirectos a través de la encuesta CLSM, pero más directo es a través de eh, la escala de burnout de Maslach, que es el mismo otro que digamos anteriormente. Eso está disponible por la web. Por ende, la intervención, Francisco, respondiendo a tu pregunta, tiene que ver primero con un diagnóstico. Por ende, la prevención parte con un diagnóstico, haciendo un diagnóstico no solamente de burnout individual, sino que un diagnóstico bastante más amplio que cruce
Temas de salud mental, temas de clima y temas de cultura. Y esto involucra, por ende, un plan a largo plazo que involucre cambio en la cultura, en la estructura y eventualmente en la estrategia de la organización donde se instale la importancia de abordar estas temáticas con mensajes del cuidado, mensajes de bienestar y también con que cambien las personas, porque a veces se instalan estos discursos cultura del cuidado, pero las jefaturas o gerencias siguen haciendo exactamente lo mismo. Por ende, estos planes de intervención son fundamentales a nivel personal, grupal y organizacional basado en cambios culturales. Esto toma tiempo. La pregunta es, ¿en tu organización hay voluntad para que se genere ese cambio? ¿Hay voluntad para prevenir el burnout? O hablar de salud mental está mal visto, sería complicado. Y finalmente, la idea es poder evitar normalizar el agotamiento del trabajo, que está muy transversalizado, este agotamiento como algo normal al que las personas tenemos que adecuarnos. Y si no te gusta, bueno, hay otras empresas. Bueno, por ende, hay que partir de ese tema. El punto, reitero, es que hay personas que no se dan cuenta que tienen estrés, no se dan cuenta que tienen burnout. Y respondiendo a tu pregunta, Belén, sensibilizar de mi experiencia, mostrar ese video en un contexto adecuado te lleva a sensibilizar para hablar del tema, para poder dialogar sobre, pues diferente el video que te hice. No sé qué les pasó a quienes lo han visto. Oye, que quizá la otra persona le pasaba algo. Quizá la otra persona, quizá, no sé, tenía burnout, tenía depresión, pero es la otra, la que sin saberlo, que supuestamente estaba más contenta, más feliz, le pasaba algo y no lo sabían, ¿no? Y en un minuto, pensemos en lo que le pasó a Karim, la ley Karim. En ese hospital estaba normalizada la cultura del maltrato y pasó todo lo que pasó. No vamos a contar la historia, pero que trajo por consecuencia. Entonces a veces tienen que suceder muertes a ese nivel, o en este caso, se quitó la vida a ese nivel para poder reaccionar, ¿no? Lamentablemente. Bueno, ya casi finalizando, se comentó anteriormente, está este curso laboral que se va a sortear eh, ese cupo gratuito. El curso está hecho con bastante cariño. Ahí tenía un poco menos de canas, ahora hay un poco más, pero bien, antes de finalizar voy a dejar de compartir y comentarles a propósito de este seminario, de esto es porque está recientemente publicado. Yo también trabajo otros temas como temas de diversidad, que está vinculado con salud mental, y recientemente esto lleva un mes, mes y medio, no se alcanza a ver, pero ahí está. Acabo de publicar un libro que se llama Diversidad 360, guía para liderar una cultura laboral inclusiva, que fueron 4 años de trabajo, tiene 200 investigaciones, sé que para mí es un sueño hecho realidad, estoy viviendo mi momento, como se dice, es un sueño que tenía de muchos años de adolescente, escribía cuentos, poesía y ahora eh, mucho trabajo, no sigue a tener el burnout, pero casi, ¿no? Ya estoy de respuesta. Así que nos quedan 10 minutos, Constanza, si hay preguntas o consultas. Muchas gracias por su participación. Intenté responder lo más que pude entre medio. Le agradezco que hayan participado. No sé, algo más a nivel, bueno, aparte de lo que queda. Te dejo ahí el micrófono. Bueno, vamos a comenzar con Francisca, que tiene su manito levantada. Le vamos a pedir que pueda activar su micrófono para que haga la pregunta. Hola, buenas. Muchas gracias por este seminario. Ya, y quería hacer una consulta. ¿Qué pasa si uno aplica el CALSM, ya, y sale con riesgo bajo? Si mal no recuerdo, el riesgo bajo hace que uno no lo aplique nuevamente, creo que en 2 años más. Pero con esto de burnout es importante seguir evaluando el clima. ¿Qué se sugiere, como qué tipo de encuesta o evaluaciones se pueden hacer, siendo que el CEAL hay que esperar un par de años? Sí, gracias, Francisca. Mira, de mi experiencia, en algunos casos, lo que es una buena noticia en lo cuantitativo, no necesariamente es buena noticia en lo cualitativo. Es decir, hay encuestas de SEAL, clima u otros que te dan súper buenos indicadores, pero que al minuto de hacer entrevistas o grupos focales, uno empieza a encontrar información
a veces complementaria y a veces distinta. Eh, y te voy a dar un ejemplo bien concreto, una encuesta que yo una vez apliqué en temas de acoso, todo bastante bien, y luego de eso, cuando se hizo la focus group, ahí salió como información de que la gente no denunciaba por miedo a la Mm, represalia. Entonces, claro, puede que haya indicadores bajos, pero puede que efectivamente indique que hay una muy buena cultura. Pero a veces el testeo de las personas puede decir, puede que en lo general sí, pero puede que algunas áreas tengan algunos elementos complejos que son importantes de levantar. Yo me iría a lo cualitativo para poder Hacer hacer grupos focales. grupos focales, entrevistas agentes clave para indagar en las percepciones, sensaciones que nos permitan levantar que efectivamente algunas dimensiones quizá no sea tan rojo, levantar algunas alertas de forma Mm, preventiva. perfecto. Muchas gracias, Andrés. Gracias por tu pregunta. Bueno, Andrés, no hay más manitos levantadas y en honor al tiempo, vamos ya finalizando. Llegó la hora del fin. No sé si es que tienes alguna invitación más que darle a los chicos, si hay alguna última palabra que les quieras decir. Sí, bueno, respondiendo a una pregunta que acaba de hacer Carlos, Sí, por supuesto. claro, dependiendo bueno, del diagnóstico del plano realizado por el facultativo correspondiente, puede llevar a generar no solamente recomendaciones, sino que indicaciones de que dependiendo eh, de su trabajo, a que no realice turnos de minería 7x7, 14x14, pensemos, por ejemplo, lo que pasó en Chile, la mina del Teniente, ¿no? Probablemente quienes trabajaban con esas personas el día de hoy, algunas de hecho se están replanteando si iban a volver a la mina o iban a volver a trabajar en minería. Por ende, quizá algunos que están volviendo pueden de a poco empezar en este caso en términos de recomendación, de que no trabajen en esa industria, porque directamente la muerte les tocó muy, muy cerca. Y eso efectivamente, aparte de eso, puede generar un trauma directo, trauma secundario y otro tipo de elementos que lleva a que sea inviable y tengan que cambiar de trabajo, lo cual es muy, muy complejo. Pero hay otras personas que quizá no, pero es como los que están en la guerra, donde el postraumático lo viven 3 años después, que también sucede. Claro, ahí está el nombre del libro. Sí, muchas gracias. Sí, así que a mí el tiempo se me pasó volando. Les agradezco su participación. Sé que hay muchas cosas que no alcancé a responder, pero eh, vino otra pregunta de Christopher y otra de Manuel. Bien, lo más importante es que la intervención tiene que trabajarse a nivel de diagnóstico permanente, a nivel cuantitativo y cualitativo, en la medida que haya compromiso y voluntad por las personas. Hay cosas legales que hay que hacer. Tienen que identificar si hay compromiso por quienes toman las decisiones. ¿Hay interés en el tema de salud mental? ¿Interesa, no interesa? ¿Cómo se entiende? ¿Está sobre la mesa? ¿Está validado? ¿Se puede instalar? Hay una cultura que se puede ya hablar de cultura, no sé, hablamos de bienestar, de cuidado, cuidar a las personas y de ahí empezar a incluir beneficios, acciones que validen que, ahora, hay una pregunta, pero ¿cómo lo hago? Muestren estudios que muestren los beneficios del cuidado, que está asociado a mejor productividad, mejor desempeño, disminuir la rotación, disminuir el ausentismo. Si quienes toman las decisiones les interesan las metas, los KPI, muestren con eso, ¿no? Y luego de eso, bueno, hagamos eventualmente un piloto, veamos qué pasa en un área, después hagamos entrevistas y luego de eso uno dice, ok, sirve, vamos al resto de la organización. Pero toma tiempo porque son pequeñas luchas o batallas que hay que ir ganando porque habitualmente todos estos temas hay gente que no cree esto, no, dice, está asociado a temas de debilidad, que no es tan necesario, que estaría incluso está mal visto, como un signo, repito, de, eh, de debilidad. Hay una mano levantada, creo. Sí, bueno, está Tiare con la mano levantada. No sé si le parece que respondamos su pregunta. Sí, con gusto. Ya.
escucha? Sí. Ah, ya, yo tenía una consulta en relación al curso que mostró. ¿Cómo se puede hacer para inscribirse? No sé si hay que pedir algún link. ¿Y qué valor tiene el curso? No sé si se escucha. Sí, se escuchó la pregunta y Constanza te puede orientar. Ah, ok. Para el curso de ADIPA, mira, les voy a dejar la información en el chat porque ahora mismo no sé cuál es el valor y lo tengo que buscar, pero se los voy a dejar en el chat un ratito antes de que terminemos para que puedan ingresar directamente y tener la información. Así que bueno, sin más que decir, sé que siempre quedan muchas dudas cuando se hacen seminarios, así que bueno, invitarlos a que puedan tomar este curso para que se puedan aclarar muchas de estas preguntas. Y bueno, muchas gracias Andrés. Perfecto. Creo Me que están, pi- quedaron todos bien felices sí, con me la están presentación pidiendo del día de hoy. un correo ahí, voy a poner en el chat mi correo. Y ahí está mi correo uno de Gmail, para que lo noten. Que le interese escribirme, no sé, consultas o dudas, ningún problema. Pregunten por certificado y la grabación del seminario, Constanza. Sí, el certificado lo vamos a dar al finalizar una vez que haya pasado el sorteo. Y, ¿cuál era la otra pregunta? Disculpe. La grabación y el Ah, certificado. sí. La grabación queda disponible en YouTube, en el YouTube de Adipa. Así que eso, vamos a ir terminando con la grabación también.